traigo preparada una charla un poquito diferente. Yo voy a dejar de lado la teoría y voy a tratar de conectar un poquito más con la parte emocional. Y el día de hoy quiero compartirte en unos 15 minutos, algo breve, pero quiero darte 5 consejos o 5 principios para que el 2022 sea el año más exponencial que hayas tenido en tu vida. Así que son 5 puntos muy sencillos, pero que creo que te van a dar mucho valor y que me emociona muchísimo compartirte. Principio número 1. El principio número 1 dice así: no solo tengas un propósito, sé tu propósito. Todos conocemos, o la mayoría de los que estamos acá, me imagino, conocemos el concepto de MTP. Hemos ya definido un MTP para nuestra empresa, para nosotros, pero tener un propósito escrito es solo un primer paso, es solo el primer pequeño paso. Luego se trata de cómo eres congruente con ese propósito, cómo puedes vivir ese propósito en todo lo que haces, cómo puedes tatuarte ese propósito, si quieres en la piel, pero en el corazón, y que todo lo que hagas venga desde ahí. Hay una distinción que me gusta hacer mucho, y es que tienes que recordar que el propósito no es un destino, no es como que compras un boleto de avión y dices voy a Hawái y Hawái es mi propósito. El propósito es en realidad el lugar de donde partes, es el lugar de donde todo permea, es como si fuera un oasis con el que vas compartiendo esa agua, ¿no? Entonces eso es bien importante. Y también es bien importante tener metas conectadas a ese propósito, pero toma en cuenta lo siguiente: una meta es un destino, es simplemente algo que nos da una dirección, que nos enfoca, pero no es una ecuación de felicidad. Y la importancia de la meta no es la meta en sí misma, sino que para lograr una meta tú tienes que desarrollar ciertas habilidades, ciertos hábitos, tienes que aprender ciertas cosas. Entonces, la importancia de la meta no es el número, no es llenarnos de metas durante el siguiente año, sino que la meta sea eso que nos empuje a ser mejores, a aprender más, a inspirarnos más, a crear nuevos hábitos y a ser mejores. Entonces, que todas las metas que te pongas para el siguiente año estén conectadas a 2 cosas, que ahí es donde está el secreto de la vida y de la plenitud: contribución y crecimiento. Así que de esto se trata, de ser tu propósito, de que lo compartas todo el tiempo, de que te vuelvas esa congruencia, esa fuerza, ese imán que atrae a otros y que puede compartirlo con los demás. Así que, primer principio, no solo tengas un propósito, sé tu propósito. Consejo número 2 o principio número 2. Cultiva la resiliencia. La resiliencia, probablemente has escuchado esta palabra ahora en pandemia, es muy muy popular, que es esta característica de los materiales que cuando los deformas o aplicas una fuerza externa se deforman y luego después de un tiempo vuelven a su forma original. Así con nosotros, se trata justamente de cómo cuando pasa algo malo, algo difícil, sí tomamos el tiempo de sentirlo, pero actuamos y al final podemos regresar a nuestro estado original, incluso con más fuerza, más inspirados. Entonces, el punto número 2 se trata de ser resilientes como estos materiales. Y hay una herramienta que me gusta mucho y que quiero compartirte, que se llama la ventana de la retrospectiva. No sé si la has escuchado antes, pero es bien sencillo. La ventana es este espacio de tiempo que pasa entre que algo malo te sucede y luego pasa el tiempo y eso mismo que te sucedió ya lo percibes como algo bueno. Me corrieron de un trabajo, en ese momento estoy enojado, me siento mal, pero después de un par de meses encuentro algo mejor o emprendí y dices, qué bueno que dejé ese trabajo, ya lo percibes diferente, ¿no? Entonces el tiempo que pasa entre lo malo y que lo percibes bueno es la ventana de la retrospectiva. Entre más grande es, más infeliz eres; entre más corta es, más feliz y más pleno eres. Y hay una historia de uno de los mentores que sigo, que él tuvo un viaje a África, hacía documentales con una tribu en África, se fue 6 meses con su esposa, con su equipo de camarógrafos, grabaron todo lo que pasó en esos 6 meses, regresan a Estados Unidos y estaban tan cansados ya queriendo llegar a sus casas que se distrajeron y les robaron todo el equipo, todo el video, todas sus computadoras, todas sus cámaras. Imagínense la frustración, el enojo de haber vivido algo así. Y la primera regla de aplicar la ventana de la retrospectiva o de acelerarla es que tienes que identificar qué emoción tienes en ese momento.
En ese momento, por supuesto, estaba enojado, estaba desesperado. Toma una pausa y pregúntate, ¿qué emoción me sirve más en este momento? Todos estaban queriendo, pues todos muy enojados, entonces él decide calmarse, esa emoción le servía mucho más, y empezar a preguntar inmediatamente cómo podría convertir esto que me sucedió, esto malo, en algo positivo. Y empezó a hacer su lluvia de ideas, ¿no? Bueno, pues tenía ya tiempo que quería cambiar mi computadora y mi esposa controla todos los gastos y no me dejaba cambiar la computadora, ahora sí lo voy a poder hacer. O queríamos tomarnos unas vacaciones completamente desconectados del trabajo, bueno, ahora sin computadoras podemos hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes cambiar esa perspectiva más rápido? ¿Cómo puedes reducir esa ventana de la retrospectiva para ser más pleno y sacar el máximo provecho al 2022? Principio número 3. Decide y experimenta. Este va muy conectado a uno de los atributos que más me gusta. Se trata de no detenerte. Y este principio te lo voy a dejar con una historia también. Es una historia de un ejecutivo. Imagínate este ejecutivo, ya un señor con mucha experiencia. Era una persona que todos admiraban porque tomaba las decisiones de forma más rápida. Cuando le ponían una decisión enfrente, solamente lo veían voltear hacia un lado. Tardaba 3 segundos y tomaba la decisión. Y nunca se equivocaba. Era impresionante. Y llega el momento en que esta persona tiene que dejar su posición porque ya se iba a jubilar. Ya te imaginarás la persona que lo iba a suplir, alguien más joven, bien emocionado porque iba a aprender el secreto de tomar decisiones, iba a aprender los secretos de esta persona. Para no hacer la historia muy larga, llegan ya a tener estas conversaciones, empieza este ejecutivo senior a entrenar a su sucesor. Y el sucesor le pregunta, por favor dime cuál es el secreto para tomar las decisiones como tú lo haces, eres un referente en todo el mundo, dime por favor. Y este señor le dice, bueno, es muy sencillo. En la bolsa derecha de mi pantalón tengo un puño de piedras pequeñas. Y cuando alguien me pregunta o me pide que tome una decisión, meto la mano a mi bolsillo, tomo un puño de piedritas al azar, las cuento, y si es par, tomo la decisión 1, y si es impar, tomo la decisión 2. Así como estás poniendo tu cara, la cara de la otra persona fue, ¿cómo es posible que el futuro de la compañía esté en esto, no? Y ya después le explica a este señor, y le dice que cuando es una decisión que él tiene experiencia y ya sabe qué hay que hacer, obviamente se va por esta. Pero cuando no se sabe qué hacer, prefiere hacer esto de las piedras. Porque es mucho más fácil cambiar el rumbo cuando ya tomaste una decisión que quedarte en tu cabeza o que quedarte analizando y analizando sin tomar acción. Así que con esta historia quiero que te quedes con esto. No te detengas. Decide, experimenta. Es mucho más fácil cambiar de rumbo cuando ya estás en movimiento. Principio número 4. Este es uno de mis favoritos también. Diviértete y disfruta lo que haces. ¿Cuál es la diferencia entre tener que hacer algo o hacer una tarea tediosa y jugar? Y la respuesta es simplemente querer hacerlo. ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste tiempo a algo y el tiempo se fue bien rápido? Que estuviste en este estado de flow que le llaman. Y es que el problema es que la sociedad nos enseña a que el trabajo o a lo que le dedicamos tiempo tiene que ser difícil, tiene que doler. El ejemplo de, imagínate 2 niños en primaria, tienen que hacer una presentación en frente de todo el grupo y de los papás. Llega un primer niño, el niño lo disfruta, se ríe, hace su presentación, no se traba, todo muy bien. Y el segundo niño se sube al escenario con pánico, empieza a llorar. ¿Quién se lleva el aplauso más fuerte? ¿Quién se lleva el abrazo de la maestra? El segundo niño. Desde pequeños nos enseñan que esto tiene que costar trabajo, que esto tiene que ser difícil, que debe ser un sacrificio el trabajar y no tiene que ser así. Entre más te diviertes, entre más lo disfrutas, también eres más atractivo. Y no me refiero a que pases por la calle y te estén chiflando, sino a que las personas quieren conectar contigo, quieren hacer negocios contigo, quieren estar cerca de ti. Y esto también es uno de las grandes pistas que deja el propósito. Si te enfocas en disfrutar y en divertirte, te aseguro que vas a estar conectando tus acciones hacia tu propósito y hacia lo que te gusta hacer y te hace sentir pleno. Y también se trata de ser un amateur. Y amateur viene de la palabra amar. Un amateur es esa persona que ama lo que hace. Así que no pierdas esa perspectiva de amar lo que haces, de compartirlo, y que en el momento que tú disfrutas,
te vuelves más exitoso. Este es uno de los ingredientes más importantes para un 2022 exponencial. Y por último, el principio número 5. Redoble de tambor necesitamos aquí. Tenía aquí preparados mis efectos de audio, ya se me perdió. Pero bueno, este último principio te voy a compartir otra historia. Esta historia la contaba un conductor de orquesta que se llama Benjamin Sander. Y es la historia de dos primeros ministros. Imagínate la escena, están en una biblioteca de esas de madera, súper lujosa, están teniendo una discusión importante. Y de repente alguien interrumpe la conversación. Llega una persona con miles de papeles en las manos y le dice, primer ministro, tenemos que resolver esto, es urgente, todo va a ser un desastre si no resolvemos esto en este momento. Y le dice el primer ministro, Jonathan, recuerda el principio número 5. Jonathan vuelve en sí, respira y le dice, muchas gracias primer ministro, era lo que necesitaba escuchar. Se da la vuelta y se sale. El otro primer ministro ya está curioso, pero decide continuar la conversación. Avanza la conversación y vuelve a sonar la puerta. Entra ahora una mujer, ¿no? Con el teléfono en la mano. Primer ministro, tenemos que resolver esto, es urgente. Jennifer, recuerda el principio número 5. Gracias, primer ministro, era lo que necesitaba. Gracias por recordármelo. Y se va y continúa. En este momento el otro primer ministro ya no sabe cómo aguantar esa curiosidad y le pregunta, ¿cuál es el principio número 5? Por favor, dígamelo. El principio número 5 es este. No te lo tomes tan en serio. No te lo tomes tan en serio. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber cosas urgentes, siempre va a haber caos alrededor. Es parte de lo que vivimos en el mundo en el que vivimos. Así que recuerda el principio número 5, no te lo tomes tan en serio, toma un momento, respira, y en ese espacio te va a permitir tomar mejores decisiones, te va a permitir darle un espacio a tu equipo, te va a permitir conectar, reconectar. Pero sobre todo recuerda que estás en una pequeña estrella en el universo y eres una especie de cerebro manejando un esqueleto con músculos y el tiempo es tan infinito que en realidad hay que ponerlo en perspectiva a veces. Hay que darnos ese espacio de reconectar y de respirar. Así que estos son los 5 principios para un 2022 exponencial. Espero te hayan gustado, espero te haya sido de valor y continuemos con nuestra celebración del día de hoy.